¿Por qué Chile parece escuchar su propia música, aunque el mundo entero esté mirando hacia otro lado? ¿Por qué un país tan angosto, pegado al Pacífico, encerrado entre la cordillera y el mar, logra provocar tanta sorpresa en extranjeros que llegan pensando que aquí solo se habla de cobre, vino, terremotos y fútbol? La primera vez que Clara Whitmore, una ejecutiva británica de una compañía musical internacional, revisó los rankings musicales de Chile, no pudo evitar decirlo en voz alta. ¿Pero qué está pasando acá? ¿Dónde están todos los artistas que dominan el mundo? En Londres, Nueva York, Madrid o Berlín, los nombres se repetían como si el planeta entero estuviera conectado a una misma radio invisible: Taylor Swift, Bad Bunny, Drake, The Weeknd, Karol G, Dua Lipa, BTS, Peso Pluma. Las mismas canciones explotaban en TikTok, las mismas coreografías aparecían en Instagram, las mismas voces sonaban en discotecas desde México hasta Corea. Pero cuando Clara abrió las listas chilenas, vio algo que no esperaba. Junto a los nombres globales aparecía una mezcla extraña, intensa y profundamente local: artistas urbanos chilenos, bandas de rock que todavía llenaban estadios, cuecas reversionadas, cumbias de barrio, canciones de la nueva canción chilena que seguían siendo cantadas por jóvenes. Himnos de protesta, baladas melancólicas, trap hecho en comunas populares, canciones nacidas en ferias, micros, fondas, peñas, estadios y festivales. Clara se quedó mirando la pantalla sin pestañear. Esto no es solo música, murmuró. Esto es identidad. Y ahí comenzó su obsesión. Porque Chile, desde afuera, muchas veces se ve como un país ordenado, serio, lejano, incluso frío. Un país de economía, montañas, desierto, vino, salmón, cobre, astronomía y paisajes de postal. Pero cuando un extranjero empieza a escuchar lo que los chilenos cantan, descubre otra cosa: rabia, memoria, humor negro, nostalgia, ironía, barrio, familia, pena, orgullo y una forma muy particular de mirar la vida. El mundo cree que la globalización musical lo uniformó todo. Que Spotify, YouTube y TikTok convirtieron a todos los países en sucursales del mismo sonido. Que ya nadie escucha lo propio, que todo el mundo baila lo mismo, que las fronteras culturales se derrumbaron. Pero Chile demuestra algo incómodo: un país puede estar conectado al mundo y, aún así, seguir cantando desde sus heridas, desde sus cerros, desde sus poblaciones, desde sus carreteras, desde sus terremotos y desde esa manera tan chilena de reírse incluso cuando todo se está cayendo. Y eso fue exactamente lo que Clara quiso entender. En una oficina de Londres, frente a una pantalla llena de gráficos, reproducciones y porcentajes, Clara observaba los datos del mercado musical chileno. No era el mercado más grande del mundo, ni el más rico, ni el más dominante. Pero tenía algo que no aparecía en las cifras: una fidelidad emocional brutal. Chile escuchaba música internacional, sí. Nadie podía negarlo. Los chilenos llenaban conciertos de artistas extranjeros, agotaban entradas para estrellas mundiales y cantaban hits globales como cualquier otro país. Pero al mismo tiempo, había algo raro: cuando una canción chilena lograba tocar una fibra nacional, se convertía en mucho más que una canción. Se transformaba en grito, memoria, broma interna, duelo colectivo, fiesta familiar o declaración de principios. Clara le mostró los datos a su colega, Daniel Reed, un productor estadounidense que llevaba años trabajando en campañas globales. Mira esto, dijo Clara. En otros mercados, una canción se vuelve viral y después desaparece. En Chile, una canción puede sobrevivir décadas y se vuelve parte de la conversación nacional. Daniel levantó las cejas. ¿Décadas? ¿Estás exagerando? No. Mira Víctor Jara. Mira Violeta Parra. Mira Los Prisioneros. Mira Congreso. Mira Los Jaivas. Mira La Ley. Mira Los Bunkers. Mira Chico Trujillo. Mira la música urbana chilena. Son generaciones distintas, sonidos distintos, públicos distintos, pero hay una continuidad emocional. Los chilenos no solo escuchan canciones. Las guardan como si fueran documentos personales. Daniel se rió. Entonces Chile no consume música. Chile archiva emociones. Clara no respondió de inmediato. Porque esa frase, aunque sonaba irónica, era demasiado precisa. En los años 70, mientras en muchas partes del mundo la música anglo dominaba las radios, Chile vivía una relación mucho más intensa con la canción. Las guitarras no solo acompañaban romances. También acompañaban marchas, reuniones familiares, dolores políticos y sueños colectivos. La nueva canción chilena no era simplemente un género.
Era una manera de decir, existimos, pensamos, sufrimos y no nos vamos a quedar callados. Luego llegaron otros sonidos. Rock chileno, baladas, pop, cumbia, folclor, música cebolla, música de protesta, música de fiesta, música de estadio. En los 80 y 90, bandas como Los Prisioneros convirtieron la rabia juvenil en himnos que todavía hoy parecen escritos para la semana pasada. Esa es una de las cosas que más desconcierta a los extranjeros. En Chile, una canción antigua puede volver a sonar nueva si el país vuelve a sentirse igual de frustrado. Y eso, seamos honestos, pasa bastante seguido. Clara empezó a notar algo: Chile no era un país que escuchara música solamente por moda. Chile escuchaba música para explicarse a sí mismo. Por eso decidió viajar. No bastaban los datos. No bastaban las listas. No bastaban los informes fríos de consumo digital. Si quería entender por qué la música chilena tenía esa carga tan extraña, tenía que verla funcionando en la calle, en los bares, en las casas, en los estadios, en las fondas, en el metro, en Valparaíso, en Santiago, en Concepción, en el norte y en el sur. Así que compró un pasaje a Santiago de Chile. Cuando Clara aterrizó en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, lo primero que sintió fue una mezcla de sorpresa y desconcierto. Había leído sobre Chile, claro. Sabía de la cordillera, del vino, del desierto de Atacama, de la Patagonia, de los terremotos y de la fama de país serio de Sudamérica. Pero nada la preparó para el contraste de salir del aeropuerto y ver, al fondo, esa muralla gigantesca de nieve y roca que parecía vigilar la ciudad. Es como si la ciudad viviera atrapada entre una amenaza y una postal, pensó. El taxi avanzó por la autopista hacia Santiago. En la radio sonaba primero un reggaetón internacional, luego una cumbia chilena, después una canción urbana local llena de modismos que Clara apenas entendía. El conductor, un hombre llamado Mauricio, cantaba algunas partes y se reía solo. ¿Le gusta esta canción?, preguntó Clara en español. Mauricio la miró por el espejo retrovisor. Más o menos, po. Es media flaite pa algunos, pero igual pega. Acá la música tiene que decir algo que uno reconozca. Si no, pasa piola. Esa frase quedó dando vueltas en la cabeza de Clara, algo que uno reconozca. No dijo algo bonito. No dijo algo perfecto. No dijo algo internacional. Dijo algo que uno reconozca. Y quizás ahí estaba una de las claves. En Santiago, Clara se instaló cerca de Providencia y esa misma tarde salió a caminar. Pasó por tiendas de discos, cafés, bares, ferias y estaciones de metro donde jóvenes con audífonos se movían entre la multitud. En una esquina escuchó a un músico callejero tocar Gracias a la vida. Más allá, un grupo de estudiantes hablaba de un concierto urbano. En una tienda pequeña, un vendedor tenía vinilos de Violeta Parra, Los Jaivas, Los Prisioneros, Mon Laferte, Ana Tijoux, Los Tres y álbumes de artistas emergentes. Clara entró. El lugar no era enorme ni lujoso, pero tenía algo que le recordó a esos antiguos santuarios musicales europeos que ella creía desaparecidos. Había discos físicos, pósters, casetes antiguos, vinilos, ediciones especiales, camisetas, fanzines y conversaciones. Eso fue lo primero que le impactó: la música ahí no era solo un archivo digital. Era objeto, memoria, conversación. Un joven de unos 20 y tantos años sostenía un vinilo de los Bunkers. Una mujer mayor miraba discos de Inti Illimani. Dos adolescentes preguntaban por lanzamientos urbanos chilenos. Clara se acercó al vendedor, un hombre de barba llamado Rodrigo. Pensé que en la era del streaming estas tiendas ya casi no existían, dijo ella. Rodrigo sonrió. Existimos porque la gente no compra solamente música. Compra historia. Compra recuerdo. Compra pertenencia. ¿Pertenencia? Claro. Un disco chileno no es solo un disco. A veces es la canción que escuchaba tu viejo. A veces es la canción que sonó cuando saliste a protestar. A veces es la canción que ponían en la fonda. A veces es la canción que te recuerda una micro, una ex, una ciudad, un funeral, una derrota de la Roja o un asado familiar. Clara tomó un disco de Violeta Parra y lo miró como si fuera una pieza arqueológica viva. Rodrigo continuó. Afuera creen que Chile es puro paisaje. Pero Chile también es sonido. Y no siempre es bonito. A veces es áspero. A veces desafinado. A veces triste. Pero es nuestro.
Esa frase habría escandalizado a muchos ejecutivos musicales internacionales. En la industria global, todo debía sonar pulido, exportable, fácil de vender. Pero Rodrigo estaba diciendo lo contrario, el valor de una canción chilena podía estar justamente en no sonar como producto global. En tener cicatrices. Esa noche, Clara fue invitada por una colega chilena, Camila Rojas, a una peña en Ñuñoa. Al principio pensó que sería un evento folclórico turístico, una especie de espectáculo preparado para extranjeros. Pero al llegar entendió que no era eso. Había mesas sencillas, vino, empanadas, guitarras, gente conversando fuerte, risas, discusiones políticas, jóvenes, adultos, ancianos. Nadie parecía estar actuando para una postal. Cuando empezó la música, Clara quedó en silencio. Primero sonó una cueca. Pero no era la cueca decorativa que ella imaginaba para fiestas patrias. Era pícara, rápida, llena de miradas, palmas y tensión. Luego una cantora interpretó una canción de Violeta Parra. Después alguien cantó a Víctor Jara. Más tarde apareció una banda joven que mezclaba cueca con rock y cumbia. Clara miró a Camila. Esto no es folclor congelado, dijo. Está vivo. Camila se rió. Obvio. Acá el folclor no está en un museo. Está en la mesa, en la pelea, en la fiesta, en la memoria. A veces se usa para celebrar y a veces para reclamar. En Europa muchas tradiciones se presentan como patrimonio, pero separadas de la vida diaria. Acá también pasa, pero cuando la música pega de verdad, vuelve a la calle. Chile tiene esa cosa rara, puede ser moderno, digital, urbano, pero de repente aparece una cueca, una guitarra, una cumbia o una canción de protesta y todos entienden algo sin necesidad de explicarlo. Clara observó a los asistentes. Algunos cantaban con los ojos cerrados. Otros golpeaban la mesa. Algunos jóvenes grababan con el celular. Una señora lloraba discretamente mientras sonaba una canción antigua. No había perfección técnica, pero sí una intensidad difícil de fabricar. Y aquí viene una opinión que quizás a algunos les moleste, muchas veces, desde afuera, se subestima a Chile porque no se vende con el exceso colorido de otros países latinoamericanos. Chile no siempre grita su identidad. A veces la murmura. A veces la ironiza. A veces la esconde detrás de una talla seca. Pero cuando canta, se le sale todo lo que calla. Por eso los extranjeros se sorprenden tanto. Porque esperan un país sobrio y se encuentran con un país emocionalmente volcánico. Al día siguiente, Clara visitó Valparaíso. Si Santiago le había parecido una ciudad contenida por la cordillera, Valparaíso le pareció una ciudad que se negaba a obedecer la gravedad. Cerros, escaleras, murales, cables, ascensores, casas de colores, bares viejos, olor a mar, turistas, estudiantes, artistas callejeros, perros durmiendo al sol, músicos en plazas, poetas citados en paredes y una sensación permanente de desorden creativo. Camila la llevó a un bar pequeño donde tocaba una banda local. El vocalista tenía voz rasposa, la batería sonaba fuerte, el bajo parecía empujar la sala completa y el público cantaba como si cada canción fuera una deuda personal. Un turista alemán, sentado cerca de Clara, comentó en inglés. No entiendo casi nada de la letra, pero siento que están cantando algo que les pasó de verdad. Clara sonrió. Era exactamente eso. Después del concierto, conversó con el alemán, que se llamaba Lucas. Vine a Chile por los paisajes, dijo él. Atacama, Torres del Paine, Valparaíso. Pero la música me está mostrando otra cosa. Ustedes tienen una tristeza muy elegante y una rabia muy educada. Camila soltó una carcajada. Eso suena demasiado europeo, pero igual puede ser. Lucas insistió. No, de verdad. En otros países la música popular parece más directa. En Chile siento que incluso la fiesta tiene algo de melancolía. Clara anotó esa frase. Porque ahí había otra clave. Chile podía bailar cumbia y al mismo tiempo sonar nostálgico. Podía cantar una cueca alegre y esconder una historia amarga. Podía hacer trap con brillo digital y aún así hablar de precariedad, barrio, deseo de surgir, rabia contra la élite, orgullo territorial y soledad. La música chilena no era una línea recta. Era una contradicción. Y Chile, quizás, también. De regreso en Santiago, Clara quiso entender el fenómeno de la música urbana chilena. Muchos analistas extranjeros la reducían a una copia local del reggaetón, el trap o el rap latino.
Pero al escuchar con atención, Clara detectó otra cosa, una apropiación chilena del sonido global. Se reunió con un productor joven en la Florida, llamado Diego Deco Arancibia. El estudio estaba en una casa común, no en un edificio corporativo. Había un computador, micrófonos, espuma acústica, luces LED, zapatillas en el suelo, bebidas energéticas y 3 jóvenes esperando grabar. Deco le explicó. Obvio que escuchamos lo de afuera. Puerto Rico, Colombia, Argentina, Estados Unidos, todo. Pero acá el flow tiene que sonar a Chile. Si no, la gente lo nota al tiro. ¿Qué significa sonar a Chile?, preguntó Clara. Deco pensó unos segundos. Significa no hablar como si hubieras nacido en Miami. Significa usar tus palabras, tus calles, tus códigos. Significa que un cabro de Puente Alto, Maipú, La Pintana, San Bernardo o Antofagasta sienta que esa canción podría ser de su mundo. ¿Pero eso no limita la exportación? Deco se encogió de hombros. Puede ser. Pero si haces música pensando solo en exportar, capaz que no le importes a nadie. Primero tienes que ser real acá. Después, si afuera engancha, bacán. Esa idea chocaba con todo lo que Clara había aprendido en la industria global. En las oficinas internacionales, se hablaba de adaptar el sonido para cruzar mercados, eliminar marcas demasiado locales, neutralizar acentos, simplificar referencias. Pero en Chile, muchos artistas parecían hacer lo contrario, cargaban sus canciones de modismos, barrios, códigos internos, humor chileno, referencias que un extranjero podía no entender. Y aún así, eso las hacía más fuertes. Porque el público chileno detecta rápido lo falso. Puede burlarse de todo, incluso de sus propios ídolos. Puede elevar a alguien en una semana y destruirlo en comentarios al día siguiente. Es un público difícil, irónico, desconfiado. Pero cuando cree en un artista, lo defiende con una lealtad feroz. Clara asistió luego a un concierto masivo en Santiago. No era un evento internacional de lujo, sino un festival donde se mezclaban rock, pop, cumbia y música urbana chilena. Ahí vio algo que la dejó perpleja, distintas generaciones cantando canciones distintas, pero con la misma intensidad. Los mayores se emocionaban con clásicos del rock chileno. Los jóvenes gritaban cada línea de artistas urbanos. Familias completas bailaban cumbia. En un momento, sonó una canción de Los Prisioneros y el lugar entero cambió de energía. No era nostalgia suave. Era una especie de declaración colectiva. Un periodista español que estaba cubriendo el evento le dijo a Clara. Es impresionante. En España también tenemos canciones generacionales, claro. Pero acá algunas canciones parecen seguir funcionando como diagnóstico político. Clara asintió. Como si el país se escuchara a sí mismo para comprobar si algo cambió. ¿Y cambió? Camila, que escuchó la pregunta, respondió antes que Clara. Depende del día. Por eso seguimos cantando. Esa respuesta resumía demasiado bien el espíritu chileno. Más tarde, Clara investigó el papel del Festival de Viña del Mar. Desde afuera, muchos lo ven como un espectáculo televisivo con artistas, humoristas, alfombra roja y competencia. Pero en Chile, Viña tiene una dimensión casi ritual. Allí el público no es pasivo. El famoso monstruo puede consagrar o devorar. Puede aplaudir, exigir, silbar, castigar, emocionarse. Para un extranjero, esa relación entre artista y público puede parecer brutal. Clara revisó archivos históricos y entrevistas. Artistas internacionales llegaban confiados y descubrían que en Chile el público no regalaba respeto solo por fama. Había que ganárselo. Y eso, francamente, es una lección que más de una estrella global debería aprender. Porque Chile tiene una relación complicada con la admiración. Admira, sí. Pero también prueba. Observa. Sospecha. Se pregunta si el artista viene de verdad o solo a cobrar. Si conecta o posa. Si respeta al público o lo mira en menos. Por eso muchos extranjeros terminan sorprendidos. Chile puede parecer reservado, pero su público es intensísimo. Puede no gritar durante horas en la calle, pero en un concierto se transforma. Puede ser crítico hasta la crueldad, pero también puede convertir una presentación en una experiencia inolvidable. Clara entrevistó a una cantante mexicana, Mariana Solís, que había actuado en Chile varias veces. Chile me dio miedo al principio, confesó Mariana. Me dijeron, cuidado, el público chileno es pesado. Y sí, es exigente.
Pero cuando te quieren de verdad. No es un cariño superficial. Te escuchan. Te miden. Y si sienten que eres honesta, se entregan. ¿Qué diferencia notas con otros países? En otros lugares basta con traer el hit. En Chile tienes que traer el alma. Clara escribió esa frase en mayúsculas. Traer el alma. Porque quizás esa era la clave que unía todo: la tienda de discos, la peña, Valparaíso, el estudio urbano, el festival, la cueca, el rock, la cumbia, la canción política, el trap de barrio. En Chile, la música no necesita ser perfecta, pero sí tiene que parecer verdadera. Y eso nos lleva a un punto controversial: no toda la música que suena en Chile es fina, elegante o académica. Hay canciones vulgares, repetitivas, simples, comerciales, incluso cuestionables. Pero sería un error mirarlas solo desde arriba, con desprecio de oficina internacional. Muchas veces esas canciones están contando, aunque sea de forma cruda, lo que los sectores populares viven, desean, temen o aparentan. La música urbana chilena, con todas sus contradicciones, también funciona como espejo de un país desigual, aspiracional y fracturado. ¿Eso significa que todo debe celebrarse sin crítica? No. Para nada. Hay letras problemáticas, poses vacías y violencia estetizada. Pero reducirlo todo a mala música es una forma cómoda de no escuchar el fondo social que hay detrás. Y Chile, precisamente, obliga a escuchar incluso cuando incomoda. Clara también descubrió algo que la sorprendió profundamente: el papel de la música en momentos de crisis. En Chile, después de terremotos, protestas, duelos nacionales o catástrofes, ciertas canciones reaparecen como refugio. No porque solucionen nada, sino porque permiten decir juntos lo que individualmente cuesta decir. Un sociólogo de la Universidad de Chile, Esteban Lira, se lo explicó así. Chile es un país que ha vivido muchas fracturas, políticas, sociales, territoriales, sísmicas, económicas. La música funciona como una costura. No siempre sana, pero une temporalmente. En una canción, personas que piensan distinto pueden coincidir durante 3 minutos. ¿Incluso en un país tan polarizado?, preguntó Clara. Sobre todo en un país polarizado. Por eso la música acá puede ser tan emocional. Porque muchas veces es uno de los pocos lugares donde todavía nos reconocemos. Clara pensó en el conductor que le dijo que una canción debía tener algo que uno reconozca. Ahora entendía mejor. Reconocer no era solo identificar una melodía. Era verse reflejado. Era escuchar una frase y pensar: sí, esa pena la conozco, esa rabia la he sentido, esa talla la entiendo, ese barrio existe, esa contradicción es mía. Y por eso los extranjeros se equivocan cuando creen que Chile imita simplemente tendencias de afuera. Chile absorbe influencias, claro. Las toma de Estados Unidos, Argentina, México, Colombia, Perú, Europa, Corea, el Caribe. Pero luego las pasa por un filtro extraño: acento chileno, ironía chilena, historia chilena, desigualdad chilena, melancolía chilena, orgullo chileno. El resultado puede gustar o no, pero no es neutro. Una noche, Clara fue a una fonda fuera de temporada, un evento cultural organizado por chilenos para extranjeros residentes. Había empanadas, anticuchos, terremotos, cueca, cumbia, pop chileno y una mezcla de turistas confundidos intentando seguir los pasos. Un canadiense le dijo: yo pensaba que Chile era más europeo, más serio. Pero esto es caótico. Una chilena que lo escuchó respondió: serio de lunes a viernes, caótico cuando corresponde. Todos se rieron. Pero Clara vio algo más. En esa fiesta, la música funcionaba como traducción cultural. Los extranjeros no entendían todos los modismos, ni todas las referencias, ni todas las bromas. Pero entendían la energía. Entendían que la cueca no era solo un baile bonito. Entendían que la cumbia no era solo ritmo. Entendían que ciertas canciones hacían que los chilenos se abrazaran, se burlaran, gritaran o se quedaran en silencio. La música les estaba mostrando un Chile que las guías turísticas no explicaban. Días después, Clara viajó a Concepción, ciudad musical por excelencia para muchos chilenos. Ahí comprendió otra parte de la historia. Concepción no tenía el brillo turístico de Valparaíso ni el peso político de Santiago, pero tenía una escena musical potente, universitaria, rockera, intensa.
En bares pequeños y salas alternativas, Clara escuchó bandas jóvenes que mezclaban guitarras, sintetizadores, letras introspectivas y una sensación de provincia orgullosa. Un músico penquista llamado Tomás le dijo: en Santiago creen que todo pasa allá. Pero muchas canciones importantes nacen lejos del centro, porque lejos del centro uno mira distinto. Esa frase también era Chile. Un país largo, centralizado, con regiones que muchas veces sienten que Santiago se lo traga todo. Y sin embargo, desde esas regiones salen sonidos, escenas, festivales, cuecas nortinas, música patagónica, influencias mapuche, ritmos portuarios, cantoras campesinas, bandas universitarias, raperos regionales, artistas que no esperan permiso de la capital. Clara empezó a ver Chile no como un mercado pequeño, sino como un país sonoro fragmentado. Cada zona tenía su pulso. El norte sonaba distinto al sur. La costa distinto a la cordillera. La capital distinto a las regiones. El barrio alto distinto a la población. La universidad distinto a la feria. Pero todos esos sonidos coexistían bajo una misma tensión, querer ser moderno sin dejar de cargar la memoria. Finalmente, Clara regresó a Londres. En la sala de conferencias de su compañía, presentó su informe ante ejecutivos de distintos países. En la pantalla apareció el título: Chile, el país que no solo escucha música, se escucha a sí mismo. Al principio, algunos sonrieron con escepticismo. Para ellos, Chile era un mercado más. Interesante, sí, pero no decisivo. Un país donde vender entradas, posicionar artistas globales, medir reproducciones. Pero Clara empezó a hablar y la sala fue cambiando de actitud. Explicó que Chile no podía entenderse solo con rankings. Que el consumo musical chileno estaba atravesado por memoria política, orgullo local, humor, desigualdad, fiestas populares, festivales, regionalismo, generaciones familiares y una necesidad profunda de autenticidad. Mostró vídeos de peñas, conciertos, fondas, estudios urbanos, tiendas de discos, festivales y músicos callejeros. Mostró a extranjeros reaccionando con sorpresa, no ante un Chile de postal, sino ante un Chile emocionalmente más complejo de lo esperado. Un ejecutivo francés comentó: pensé que Chile era un país más sobrio culturalmente. Pero parece que la música es donde se permite desbordarse. Una productora estadounidense dijo: esto explica por qué algunos artistas internacionales conectan tanto allá y otros fracasan. No basta con fama global. Hay que generar verdad local. Daniel, el colega de Clara, levantó la mano. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Chile está aislado musicalmente o simplemente tiene una relación distinta con la música? Clara miró sus notas y respondió: Chile no está aislado. Chile está filtrando el mundo a través de su propia historia. Escucha lo global, pero no abandona lo propio. Y cuando una canción logra representar algo chileno, puede volverse más fuerte que cualquier campaña internacional. La sala quedó en silencio. Clara continuó: los extranjeros llegan pensando que Chile es paisaje, economía, vino, cobre o estabilidad. Pero cuando escuchan su música descubren un país mucho más contradictorio, sensible, irónico, herido, orgulloso, desconfiado, intenso. La música chilena revela lo que Chile no siempre dice en voz alta. Y ahí estaba la verdadera respuesta. Chile no rechaza al mundo. Chile escucha al mundo, pero no le entrega el corazón tan fácil. Para ganarse al público chileno, una canción tiene que atravesar una barrera invisible, tiene que sonar honesta. Tiene que tener algo reconocible. Tiene que permitir que alguien diga: esto me pasó, esto lo vi, esto lo siento, esto somos. Por eso la reacción de muchos extranjeros es tan potente. Porque llegan esperando exotismo o modernidad, y se encuentran con una cultura musical que no cabe en una etiqueta. Chile puede ser global y local al mismo tiempo. Puede bailar reggaetón y llorar con Violeta Parra. Puede llenar un concierto de una superestrella mundial y al día siguiente cantar Los Prisioneros como si el país siguiera atrapado en la misma pregunta. Puede reírse de sí mismo en una cumbia y emocionarse con una cueca brava. Puede producir trap desde un dormitorio y convertir una canción antigua en símbolo de una nueva generación. Y esa es, quizás, la gran lección que Chile le da al mundo musical: no todo tiene que sonar igual para ser moderno. No toda música importante aparece primero en los rankings globales. No toda cultura necesita pedir permiso para existir.
A veces, un país angosto, sísmico, contradictorio y aparentemente lejano puede recordarle al mundo que la música no nació para decorar algoritmos. Nació para acompañar vidas. Clara cerró su presentación con una imagen de la cordillera vista desde Santiago. Luego dijo: Chile canta como vive, con miedo al derrumbe, con orgullo silencioso, con humor seco, con memoria larga y con una emoción que aparece justo cuando uno menos la espera. Al terminar, la sala aplaudió. Pero Clara no pensó en los aplausos. Pensó en Mauricio, el taxista que cantaba en la autopista. En Rodrigo, el vendedor de discos. En Camila, explicando que el folclor chileno no estaba muerto. En Lucas, el alemán que sintió tristeza sin entender la letra. En Deco, defendiendo el acento de su barrio. En Mariana, la cantante mexicana que dijo que en Chile había que traer el alma. Y pensó que, tal vez, el mundo todavía no había escuchado realmente a Chile. No porque Chile estuviera en silencio, sino porque para entenderlo había que escuchar de otra manera. Porque la música chilena no siempre entra fácil. A veces exige contexto. A veces exige memoria. A veces exige conocer el dolor que hay detrás de una frase, la ironía detrás de una talla, la rabia detrás de una guitarra, la ternura escondida en una cumbia, el orgullo detrás de un acento que muchos desde afuera no entienden. Pero cuando finalmente entra, se queda. Y esa es la razón por la que tantos extranjeros, después de visitar Chile, dicen lo mismo con distintas palabras. Yo vine por los paisajes, pero terminé entendiendo el país por sus canciones. Así que la próxima vez que alguien pregunte por qué Chile no suena exactamente igual al resto del mundo, quizás la respuesta sea simple. Porque Chile no canta para parecerse a nadie. Chile canta para no olvidarse de sí mismo. Y en una época donde todo se copia, todo se acelera y todo se vuelve tendencia por 15 segundos, esa decisión puede parecer pequeña. Pero también puede ser profundamente revolucionaria. Porque quizá el próximo país que sorprenda al mundo no será el que grite más fuerte, ni el que tenga más presupuesto, ni el que domine todos los algoritmos. Quizás será ese país largo y angosto, al final del mapa, donde la gente todavía canta como si en cada canción se jugara un pedazo de memoria. Chile. Un país que muchos extranjeros creen conocer por sus montañas, pero que recién empiezan a entender cuando escuchan sus voces.